Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en este panel. Hay aquí personas más que distinguidas y sobre todo agradecer el espacio de encuentro entre estos países que estamos participando, un espacio abierto, plural. Cuando nosotros fuimos invitados a participar, lo hicimos sabiendo además que el valor estaba justamente en esto, en que no iba a ser una cosa endogámica ni sectaria, sino que justamente íbamos a venir a poder opinar en un clima de libertad, de respeto y a escuchar otras opiniones que seguramente tal vez sean diferentes a las nuestras, pero que busquen el mismo fin. Saludo entonces la realización de este evento y agradezco en particular a Jorge Cuello, que fue un poco el facilitador de que hagamos posible nuestra presencia acá. Quería iniciar haciendo una aseveración que me parece que compartimos todos, pero que no está de más ponerla siempre sobre la mesa. Nosotros estamos convencidos de que la educación es una de las mejores formas de cambiar el futuro de nuestro país, de que la educación no solo integra, acorta brechas sociales, culturales, políticas, sino que es una de las herramientas que permite sacar de la marginalidad, de la pobreza, a tantos ciudadanos que hoy la están padeciendo. Coincidimos también con que la educación es un derecho social, es un bien público y que la tónica de la responsabilidad debe estar puesta sobre el Estado como garante de la educación pública, generando las políticas de Estado necesarias para poder garantizarlo. Y además nosotros, como Federación Universitaria Argentina, heredera de muchas de las tradiciones que se han resaltado acá dentro de la reforma universitaria, en las cuales no me voy a extender demasiado, pero sí también es importante mencionarlas, somos firmes y férreos defensores de este sistema universitario y de este modelo universitario que se basa justamente en la autonomía universitaria, en el cogobierno universitario con la participación de todos los claustros en la discusión y la toma de decisiones políticas respecto a la vida universitaria. Somos férreos defensores de la universidad extensionista, férreos defensores de la universidad pública, gratuita, mirando hacia el futuro y hacia la sociedad. Hecha un poco esta breve introducción, es justo preguntarse, me parece, ¿cómo vemos nosotros la reforma universitaria hoy, a 94 años de su gesta? Yo particularmente provengo de la Universidad Nacional de Córdoba, soy estudiante de Derecho en esa universidad, y como bien señaló Gonzalo Sarria, yo creo que la reforma surge en Córdoba porque justamente las características de nuestra provincia favorecían, me parece, una reacción que fuera de esa magnitud y no se produjo en otros lugares en donde tal vez la cuestión estaba pasando por las mismas ideas, por los mismos proyectos, pero no se encontró con una confrontación tan fuerte, sobre todo con el espectro clerical. Dentro de lo que es el sistema de educación superior y de educación en general de nuestro país, hay en nuestra historia larga y también signada por muchos vaivenes y por muchas características zigzagueantes, si podemos llamarlo de manera benévola así, dos hitos que me parece que son fundamentales a la hora de que pensemos como actores universitarios y actores de la educación la realidad de la reforma universitaria hoy en día. Si ustedes me preguntan si la reforma hoy sigue vigente, yo estoy convencido de que sí, de que el espíritu de la reforma universitaria sigue latiendo no solo en las casas de estudio, sino que sigue latiendo en nuestra democracia, que sigue latiendo en nuestra articulación de la universidad con la sociedad, en la articulación de los estudiantes con el movimiento obrero, y que afortunadamente nuestro país sigue siendo lugar de referencia permanente en torno a la educación superior, justamente por haber sido cuna de la reforma universitaria. Hay dos hechos que a mediados de los 90 me parece han marcado un punto de inflexión en la educación en nuestro país
El primero de ellos es la sanción de la Ley de Educación Superior, con una marcada impronta neoliberal, con una marcada impronta de ataque a las libertades que la universidad había conquistado para sí misma y en protección de toda la sociedad y no de ella. No voy a ahondar demasiado en lo que es la Ley de Educación Superior. Sé que han hecho una jornada de discusión acá esta misma semana que fue muy fructífera y creo que nos debemos como actores universitarios volver a retomar esta discusión. El otro hecho que marcó, me parece, un hito en la educación pública en nuestro país fue la sanción de la Ley Federal de Educación. Esta Ley Federal de Educación básicamente lo que hizo fue quitar al Estado Nacional la responsabilidad de sostener la educación inicial y media en las diferentes provincias de nuestro territorio nacional y la traspasó a las administraciones locales. Con estos dos hechos, el menemato logró desarmar un sistema de educación pública que estaba concebido justamente como un derecho social, que estaba concebido justamente como una política de Estado tendiente a acortar la brecha de la pobreza, a brindarle herramientas a los ciudadanos para que pudieran tener más dignidad. Y quiero en este momento citar una frase de un pensador contemporáneo que dice: siempre se dice que la mejor manera de combatir la pobreza es con educación. Lo que nunca se aclara es si a la educación la deben recibir los pobres para seguir siendo pobres pero con buenos modales, o si también la tienen que tener aquellos que hacen que haya más pobres para empezar a preocuparse porque no los haya. Esta frase pertenece a un célebre pensador contemporáneo que es conocido por los jóvenes y se llama Diego Capusotto. Él es humorista y me parece que pone sobre la mesa la crisis que tenemos en el sistema educativo actualmente. No es casual que una persona ajena al sistema formal de educación haga una apreciación tan fina, tan sincera y tan paradójica con respecto a nuestra educación. En esto yo quiero poner atención sobre estas dos leyes y sobre las consecuencias de estas dos leyes en el sistema educativo actual. Nosotros como argentinos estamos bastante acostumbrados a ser muy jactanciosos, a ser aplaudidores de nuestras propias hazañas y todavía hoy seguimos sosteniendo con bastante cara de piedra, como decimos, que la educación en la Argentina es un modelo a seguir por muchas sociedades. Yo me animo a decir que no, y esto no es la cadena nacional del desánimo, ni mucho menos, sino que en un espacio de responsabilidad que ocupamos, invitando a pensar y a reflexionar para justamente cambiar las deficiencias y las falencias que estamos a tiempo de advertir, tenemos que ejercer, me parece, esta responsabilidad para pensar en qué nos queda para adelante. Creo que nuestro sistema educativo tiene un desafío que es primordial. Acá viene la vinculación con la reforma universitaria y es justamente que hoy no podemos pensar en la reforma universitaria para la universidad aislado de un sistema educativo que viene reproduciendo desigualdades de origen y que viene reproduciendo un montón de asimetrías que hay en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales y en términos económicos, y que producen que hoy en día la universidad, que fue cuna de la reforma universitaria hace ya casi 100 años, no sea la misma frente a nuestros ojos. Hay un desafío que pasa por tratar de erradicar la marginalidad y la desigualdad en nuestro país. Hay dos tipos de desigualdades que me permito marcar. Una de ellas es la desigualdad de origen. No se puede pensar que la universidad es pública y gratuita y abierta a toda nuestra sociedad cuando hoy aproximadamente solo el 30% de los chicos que empiezan el primer grado terminan la secundaria. O sea, un 70% de estudiantes que empiezan primer grado no llegan a terminar la escuela secundaria. ¿Y cómo pensamos nosotros en una reforma universitaria que realmente esté consustanciada con la problemática de su tiempo si no resolvemos este problema primero?
para que realmente la universidad esté abierta a que todos esos estudiantes y esos jóvenes que tienen vocación seguramente de tener una carrera universitaria, de reflexionar y de pensar, puedan llegar a nuestras aulas. Esta realidad de una desigualdad de origen socioeconómica se vincula, me parece, con una trama de pobreza y de marginalidad que todavía hoy seguimos teniendo en nuestro país, a pesar de que se intente demostrar lo contrario. Sigue habiendo muchísima crisis con respecto a la falta de acceso a las fuentes laborales por parte de los jóvenes. Sigue habiendo muchísima crisis en términos educativos, en términos de la calidad que nosotros recibimos del Estado. Y no es casual que la Ley Federal de Educación, por ejemplo, haya provocado un desmembramiento del sistema público de educación, y lo que genera que haya provincias pobres con educación para pobres y que haya provincias ricas con educación para ricos. Y al año 2009, hace un par de años solamente, la inversión educativa por alumno del sistema público fue en una provincia como Salta de 3.289 pesos y en una provincia como Santa Cruz de 13.098 pesos. Entonces, obviamente, en el camino quedan la posibilidad de que muchos jóvenes, de que muchos niños se formen realmente de la misma manera, con la misma justicia, frente a un derecho que está consagrado en la letra de nuestras leyes, pero que está dejado de lado en la práctica. Esto obviamente ha traído resultados nefastos para nuestro país. Hay una evaluación que se llama PISA, que evalúa un poco el desempeño educativo y académico de nuestros países. Y nosotros, para que tomen una referencia, en el año 2000, en comprensión de lectura, la Argentina ocupaba el segundo puesto en el ranking en las evaluaciones PISA. En el año 2009 se fue al sexto puesto. En matemáticas, en el año 2000, la Argentina ocupaba el primer puesto. En el año 2009 se fue al cuarto puesto. Y en ciencias, en el año 2000 estábamos en tercer lugar y en el año 2009 quedamos en sexto lugar. Podríamos poner la duda de nuestro lado y decir que tal vez las evaluaciones PISA están digitadas por la Corpo y por agentes externos a nosotros que buscan dañarnos y lastimarnos, pero hay ciertas cuestiones que son indicadores que compartimos todos los países, que hacen un poco, me parece, la seriedad con la que nosotros tomamos la política de Estado en cuanto a la educación y que no podemos desconocer. Entonces, es evidente que tenemos una crisis dentro del sistema educativo que pasa justamente porque el Estado ha sostenido un entramado político que reproduce estas desigualdades de las que estamos hablando, y creo que justamente el desafío está en eliminar estas desigualdades de origen con una fuerte política de Estado direccionada a los que, había escuchado una frase recién cuando presentaron, a los que menos tienen, darle muchísimo más, porque no es únicamente la condición pública de la universidad o de la educación lo que permite acercar a los jóvenes o a la escuela secundaria o a la universidad. Hay algunos datos que a nosotros nos llevan a pensar también que las desigualdades, por supuesto, se siguen reproduciendo en la universidad. Tal vez no sea la más preocupante, la más acuciante, porque justamente el joven que llega a la universidad tuvo muchísimas posibilidades que no han tenido otros jóvenes que quedaron en el camino, pero tiene que ver un poco también con una política de este gobierno, de plantear muchas veces a través de la distribución presupuestaria un asfixiamiento a quienes no piensan como ellos o a quienes no comparten su política de Estado. Creo que la educación debe ser prioridad, cualquiera sea el color político que toque gestionar en cualquier provincia o en cualquier universidad, y ha habido datos estadísticos de este Ministerio de Educación en los cuales, por ejemplo, contamos con que la distribución presupuestaria para ocupar y atender necesidades que hacen justamente al acceso y a la permanencia en la educación no han sido distribuidas de la misma forma para todos los estudiantes. Hay universidades que cuentan, felizmente, y para bien de esos estudiantes, con, creo que acá en La Plata tenemos un
buen ejemplo de eso, con comedores universitarios, residencia. En Córdoba nosotros también tenemos comedor, tenemos playón deportivo, tenemos becas y demás, pero hay universidades que ni siquiera tienen comedores universitarios y que hacen que justamente el derecho de cada uno de esos estudiantes no sea atendido de la misma forma por el Estado. Creo, para finalizar y justamente no ocupar más tiempo de los compañeros de Uruguay que tienen que dirigir la palabra y que seguramente dirán cosas más interesantes que yo, que tenemos que hacer un esfuerzo quienes estamos dentro del sistema universitario, de quienes somos actores universitarios y de quienes somos defensores de la reforma universitaria, por proteger un valor que me parece que es importante en la realidad que estamos viviendo hoy en día, que es el valor de la autonomía universitaria, la autonomía no solo administrativa, no solo académica, sino también una autonomía política, para que la universidad siga siendo usina de pensamiento crítico. Y esto no implica que constituyamos a la universidad como un opositor a un gobierno nacional, que constituyamos a la universidad como un constante generador de palos en la rueda a los proyectos que se llevan desde el Estado o desde algún gobierno de turno, sino que implica justamente preservar a la universidad como usina de pensamiento crítico para bien o para mal de cualquier gobierno de turno. Que hoy en día nosotros estemos pensando en justamente releer la reforma universitaria a la luz de lo que hoy nos toca vivir como actores del sistema universitario, nos pone en la obligación de pensar en reivindicar justamente esta autonomía y en pensar dos cosas más: el sistema educativo y el sistema universitario no desvinculado de la educación inicial, justamente por estas desigualdades que se vienen trayendo de origen, y empezar a la universidad muchísimo más vinculada y de cara a la sociedad, de cara a los problemas de su tiempo, de cara a las necesidades que la sociedad reclama que se resuelvan y que justamente tienen que encontrar en la universidad, en nosotros los estudiantes, en los docentes, en los investigadores, alguna luz al final del camino para que podamos tener más y mejor educación pública para poder construir un país más justo, más igualitario y por supuesto más soberano. Eso sería todo. Muchas gracias.